Hola, en este objeto de aprendizaje, en este vídeo didáctico, vamos a ver el régimen ecológico de caudales, la metodología IFIM y la simulación del hábitat físico. Nuestros objetivos son, primero, conocer los pasos básicos del marco metodológico IFIM para el estudio de caudales ecológicos y negociaciones en conflictos del agua. En segundo lugar, conocer los pasos de la simulación del hábitat, que es un paso de la metodología IFIM y que, concretamente, veremos en su faceta de evaluación del hábitat físico a escala de microhábitat. En primer lugar, veremos una introducción y definiciones. Globalmente podemos decir que estamos trabajando en el campo de la evaluación del impacto ambiental en ecosistemas acuáticos. Pues bien, dentro de estos estudios, cuando hay un conflicto entre usos del agua que afectan a su gestión, se hace necesario definir lo que llamamos un régimen ecológico de caudales, o régimen ambiental de caudales. Bien, esto se puede definir, este régimen, como el régimen hídrico que se establece en un río, humedal o una zona costera, para sustentar ecosistemas y sus beneficios donde hay empleos del agua o usos del agua que compiten entre sí y donde los caudales están regulados. Bien, el primer marco metodológico que surgió para estos estudios apareció en los años 70 y es la metodología IFIM, In-Stream Flow Incremental Methodology, y puede aplicarse con distintas herramientas y modelos en la práctica de esta metodología. Bien, es la primera que incorporó la negociación social y el análisis legal e institucional para la toma de decisiones entre negociadores para el uso del agua. Actualmente se ha evaluado que es el método más utilizado en todo el mundo para analizar y comparar regímenes de caudales ecológicos que sean factibles. Dentro de los pasos que lleva la metodología IFIM, una parte son los estudios técnicos, que una parte de ellos se llama la simulación del hábitat físico. La metodología IFIM está basada en lo que se llama la filosofía incrementalista, es decir, se trata de acercar progresivamente las posturas de unos negociadores, de modo que, aunque entre ellos utilizan distintos lenguajes, finalmente, por un proceso iterativo, se van acercando las posturas y se va a resolver ese problema, llegando al final a un balance entre todos para resolver la gestión del agua. Hablando concretamente de la simulación del hábitat físico, esta conlleva una serie de pasos y lleva una serie de necesidades de datos. En primer lugar, necesitamos contar con datos hidrológicos en régimen natural, porque van a ser el modelo que utilizaremos para definir un régimen ecológico de caudales o evaluarlo. Necesitamos también un modelo hidráulico específico de un tramo de río y necesitamos un modelo o varios modelos de idoneidad del hábitat para las especies acuáticas. Las aplicaciones del método de simulación del hábitat físico, considerándolo como una metodología que puede utilizarse por separado respecto de la metodología IFIM, pues son distintas. En primer lugar, podemos hacer estudios de impacto en los que vayamos a predecir el impacto del hábitat, el impacto o cambios del hábitat, con la regulación de caudal mediante una valoración cuantitativa o mediante un indicador que llamamos HPU o Hábitat Potencial Útil en castellano, que sería una función que evaluamos en función del caudal. En segundo lugar, podemos decir que se utiliza también como medida correctora para el diseño de ese régimen ecológico de caudales que hemos mencionado, y también la información que proporciona puede utilizarse como material en la negociación para conflictos del agua y en el proceso de evaluación de impacto ambiental. En esta diapositiva vemos el esquema general de la metodología IFIM, uno de los esquemas clásicos, y podemos ver que en primer lugar se proponen una alternativa. En realidad se evalúan varias alternativas del régimen ecológico de caudales, se elabora un modelo institucional y legal, se hace un enfoque y planificación y a partir de ahí se definen lo que son los objetivos del estudio entre todos los participantes en la metodología. Bien, a partir de esa definición de objetivos viene esa fase técnica que podemos dividir en dos partes, A y B, según la escala de trabajo. La parte A es lo que llamamos evaluación del hábitat a macroescala, o evaluación del macrohábitat, que se realizaría bien con funciones de idoneidad del hábitat a escala de macrohábitat. También se puede utilizar complementando con un modelo de temperatura del agua y modelos de calidad del agua. Esto se hace cuando, naturalmente, todos estos factores van a ser limitantes o condicionantes de la vida acuática. El bloque B sería lo que llamamos la evaluación del hábitat a escala de microhábitat, más detallado, y
contamos para ello con modelos de idoneidad del hábitat, a escala de microhábitat de especies acuáticas. Necesitamos un modelo del cauce y necesitaremos hacer con ese modelo del cauce y datos hidráulicos un modelo hidráulico que hay que calibrar. Tanto los estudios que hacemos en esa fase A como en B hay que integrarlos a lo largo del tiempo, es decir, que con la hidrología que tenemos, información del tramo, vamos a extrapolar cómo se producirían, cómo cambiarían las condiciones del hábitat a lo largo del tiempo. Eso produce, al integrar tanto la escala de macro como micro hábitat, lo que llamamos series de hábitat total, series temporales de hábitat total. Bien, esas series de hábitat se pueden transformar luego según las etapas vitales, pero lo fundamental es obtener lo que llamamos la evaluación del hábitat efectivo a lo largo del tiempo. Eso se va a obtener para distintas alternativas del régimen ecológico y finalmente se puede llegar al proceso de negociación y resolución del conflicto, al evaluar con distintos criterios estas alternativas. Si ninguna de esas soluciones es satisfactoria, se volvería a comenzar, es decir, se produciría una retroalimentación del sistema para ver si los objetivos no han sido bien definidos y hay que realizar de nuevo este proceso. En esta siguiente diapositiva vamos a ver lo que es el esquema de la simulación del hábitat físico. En primer lugar, este método incluye lo que llamamos una simulación hidráulica y lo hemos simbolizado por este gráfico de una vista en planta, de una simulación unidimensional o de una simulación bidimensional. La simulación hidráulica nos va a permitir obtener los valores de variables como velocidad o calado, velocidad media de la columna de agua. Vamos a ver también otras variables como el sustrato y el refugio que han sido tomadas en campo. Es decir, fundamentalmente la simulación hidráulica nos aporta el calado y la velocidad en cada punto del modelo. Pues bien, lo que necesitamos a continuación en la segunda fase es interpretar estas variables para la fauna acuática, es decir, comprender la idoneidad o evaluar con un índice cómo es para unas especies. Bien, eso se realiza a través de lo que llamamos funciones de idoneidad del microhábitat, o que en este caso que se presenta aquí pueden ser simplemente histogramas o curvas. Estas son funciones que para una determinada variable nos indica, conforme varían sus valores o clases, cómo va a ser la idoneidad del hábitat entre valores de 0 y 1. Un valor de 0 sería una idoneidad nula, es decir, inaceptable, y una idoneidad 1 sería excelente o óptimo para la especie. Estas variables suelen ser el calado, velocidad media, sustrato y refugio, como hemos dicho. Por lo tanto, para cada una de ellas podríamos obtener un índice I de idoneidad que vemos en la figura. Bien, a partir de este punto debemos evaluar en cada polígono o punto del modelo hidráulico cuál es esa idoneidad para cada variable, pero deben conjugarse, deben unirse en un indicador global que llamamos HPU o Hábitat Potencial Útil, que en Estados Unidos o en inglés se denomina WUA. Este indicador unifica la idoneidad de las variables utilizadas, sean 4 o menos, y veremos cómo pueden evolucionar a lo largo del aumento de caudales, como vemos en esta gráfica, ya que la simulación hidráulica nos da los resultados de estas variables conforme vamos cambiando el caudal. Bien, vemos en esta gráfica cómo al aumentar el caudal, la curva de HPU del barbo adulto asciende y luego se estabiliza o se reduce, y lo mismo podríamos obtener esa curva para la bermejuela, que es otra especie piscícola. De este modo, la evolución de estas curvas nos indica ya la posibilidad de encontrar un caudal mínimo ecológico. A partir de ahí debemos realizar una integración en el tiempo, y esta integración se realiza a través de lo que llamamos series temporales de HPU. Es decir, que para una serie de caudales temporal en un régimen natural, podemos ver la evolución temporal del HPU y luego compararla con esa misma serie temporal a lo largo de escenarios de régimen ecológico de caudales actuales. De este modo, comparando las series temporales naturales con reguladas, podemos evaluar alternativas de regímenes ecológicos o alternativas de gestión del agua.
Este es el esquema de simulación del hábitat físico. Para terminar, 3 ideas fundamentales que intentamos transmitir. Primero, que la metodología IFIM fue creada para el apoyo técnico en la decisión de proyectos relacionados con gestión del agua. Es un método que permite la comunicación entre profesionales y entre negociadores con distintos intereses y lenguajes. En segundo lugar, IFIM no fue creado para dar una única solución final. No supone que ésta exista, por el contrario, indica que no existe la solución y no importa lo sofisticada que sean las herramientas o los programas, ya que ninguno de ellos va a producir una solución única, óptima, matemática. En tercer lugar, y por último, una de las fases de la metodología IFIM es la simulación del hábitat físico, que hoy en día se ha generalizado en todo el mundo y en numerosos ecosistemas y para distintas especies. Esto debe hacerse a distintas escalas, considerando los factores que sean más importantes para las especies que estén presentes, de modo que pueden ser modelos que evalúen la idoneidad del microhábitat, calidad del agua, temperatura y otros factores que sean importantes. Muchas gracias y hasta la próxima.